Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde seguimos avanzando en el conocimiento del lenguaje de programación de Arduino, concretamente el basado en C, C++. Y para ello vamos a ver algo que ya vimos en alguna lección donde utilizábamos una estructura condicionada. Bien, en pantalla seguimos teniendo lo que es el modelo de estructuras repetitivas. Vamos a borrar el do while, lo eliminamos, vamos a quitarlo. Vamos a quitar también lo que es la estructura for y nos vamos a quedar, para el ejemplo que vamos a ver o que vamos a tratar de cambiar para ver cómo funcionar mejor con lo que son las estructuras condicionales, nos basamos en este modelo. Bien, en este modelo lo que ya vimos es que teníamos una variable estado que habíamos puesto a valor true, a valor verdadero. Y para hacer esta estructura, que era una repetición, utilizábamos lo que era una variable que era n, donde teníamos su inicialización dentro del loop, pero condicionado a esa variable si era true o era false. Por lo tanto, vamos a ver cómo cambiar esta estructura de repetición por una estructura condicional, lógicamente y únicamente con fines didácticos, puesto que si no, pues ya utilizaríamos cualquiera de las tres estructuras de repetición que hemos visto. Vamos allá. Esta la vamos a dejar aquí debajo y vamos a continuar como si estuviéramos aquí. Bien, esta estructura lo primero que hace es comparar si n es menor de 5. Bueno, nuestra estructura if, donde vimos que utilizábamos una variable booleana que teníamos puesto a true y dijimos que esto que poníamos aquí dentro de la estructura condicional if era exactamente lo mismo que decir esto. Por lo tanto, una estructura condicional lo que hace es comparar, en este caso, una variable con un valor y en caso de ser cierto, pues hace lo que tenga entre corchetes, que este corchete empezaría aquí y terminaría justo aquí. Es decir, haría lo que hay dentro de su inicialización de corchetes y su finalizado. Bueno, pues si esta estructura de repetición la quisiéramos hacer con condicionales, pues lo tenemos bastante sencillo, porque aquí el while está haciendo uso interno de un condicional if, y no es otro que if n es menor de 5, nosotros decimos n es menor de 5, vale, pues si es menor de 5, lo que queremos que se produzca es lo que hay dentro de su estructura. Dentro de su estructura no va a haber otra cosa que lo mismo que tenemos aquí. Con lo cual vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Creo que copiar y pegar de esta manera, pues bueno, por si hay alguien, lo dudo, pero bueno, si hay alguien que lo desconoce, seleccionamos control C en el teclado, nos vamos donde queremos y control V es lo mismo que copiar y pegar, para no estar haciendo botón derecho copiar y luego botón derecho pegar, pues sería exactamente lo mismo como comentario. Entonces aquí estaríamos produciendo exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero hay una diferencia fundamental y por eso existen las estructuras de repetición, ¿no? Las estructuras de repetición, aparte de que
en muchas ocasiones nos va a quedar mucho más claro que una estructura condicional para hacer repeticiones, pero digamos que funcionaría de modo análogo. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora mismo quitáramos, más bien comentáramos lo que es este bloque, lo hacemos así, veríamos lo siguiente. Cuando entramos aquí dentro, estado está true, ¿vale? Por eso dijimos que la manera abreviada es esta. Pues vamos a dejar la manera abreviada, que es mucho más correcta, utilizarla así con variables booleanas. Inmediatamente su estado lo ponemos a false, n igual a 0 y comparamos si n es igual a si es menor de 5. Vale, n va a ser 0. Por lo tanto, va a hacer esto una vez, lógicamente, esto es un condicional, y pasaríamos aquí abajo. Vamos a subirlo un poco. Vamos a borrar varias líneas. A ver. Ahí. Para, digamos, poder ver un poco más lo que sería nuestro programa ahí. Y como el estado se ha producido hasta aquí, este else no se produciría, no estaría, pero llega el bucle que va hacia arriba. Llegaríamos arriba y ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que compara el estado. Y como el estado ya lo hemos puesto a false, ya no es true, toda esta estructura ya no volvería a repetirse. Con lo cual se produciría lo que hay en el else, que sería que el LED quedaría apagado y, aunque volviéramos de nuevo el loop arriba, el estado seguiría estando en false, con lo cual ya no entraría y estaría siempre apagado. Con esto, lo que se ve es cómo utilizar de forma didáctica el if, pero no lo hemos replicado porque para hacer repeticiones, para eso tenemos el for, para eso tenemos el while y para eso tenemos el do while. Porque si este programa lo subimos a nuestro Arduino y lo ponemos en marcha, que creo que no es necesario, hacerlo vosotros por favor, lo que comprobaríamos es que se enciende la luz y se apaga solamente una vez. Y nosotros queremos que eso mismo se repitiera pues varias veces. Por lo tanto, para repeticiones tenemos que utilizar lo que sería while, do while o for. Y para condicionales, es decir, que nuestro programa haga un bloque de código o no lo haga, entonces ya utilizaríamos lo que sería el if. Alguien puede estar pensando a ver de qué manera, sin utilizar lo que son estructuras de repetición, estructuras de iteración, estructuras de bucles, pudiéramos hacerlo con if. Alguien podría estar pensando en crear otra variable que contuviera un valor y que ese valor se ejecutara X veces. Bien, esto se podría hacer, pero como veremos, pues sería un código menos legible. Nosotros podríamos estar tentados de aquí arriba poner una variable que podemos llamar, o una variable que vamos a utilizar para poder intentar encender 5 veces nuestro LED, y podríamos llamarlo, pues por ejemplo, cont, de contador, ¿vale? O contador para que quede más... contador, así, para que quede más claro.
y podríamos inicializarlo pues ya con un valor 0. Bien, ese contador nosotros podríamos utilizarlo aquí. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué ocurre? El problema que tenemos es que, claro, esto solamente se va a repetir una vez, puesto que el estado se va a poner a false, y n va a ser 0, con lo cual en el momento en el que entremos ya estamos cambiando lo que sería los valores a determinadas variables y esto solamente se ejecutaría lo que sería una vez. Estoy pensando que alguien puede llegar a la conclusión de que, vale, voy a hacer esto, pero luego este valor de n igual a 0, poderlo meter aquí dentro, ¿no? O sea, igual que el estado false, pues meterlo aquí dentro para que esto se ejecute. Pero eso no solventaría el problema porque, aunque esto y esto estuviera aquí dentro, con lo cual nos evitaríamos que n se pusiera siempre a 0, el estado siempre se va a poner a false, con lo cual la repetición solamente se va a poder producir lo que sería una vez. Bien, tenemos que encontrar otra solución para hacerlo con condicionales y vamos a utilizar un contador. Bien, inicialmente vamos a poner el contador justo aquí, antes de el n igual a 0, y va a ser lo siguiente. Vamos a decir if contador es menor de 5, pues vamos a hacer una estructura condicional. En esta estructura condicional vamos a cortar, bueno, cortar con el teclado sería control X y luego nos ponemos en la posición, ponemos control V y esto de aquí nos interesa pulsar la tecla de tabulación para sangrarlo, para que las estructuras, tal y como quedamos, tienen que quedar perfectamente claras, por lo tanto los sangrados son imprescindibles. Y dentro de este if de contador menor de 5, aquí fuera, nosotros podríamos decir contador más, punto y coma. Bien, de esta manera tampoco solventamos el problema, pero vemos lo que estamos haciendo a nivel didáctico, que no sería otra cosa que utilizar un condicional con un condicional en su interior. Bien, ¿por qué no resolvemos el problema? Porque si esto lo analizamos, veremos que seguimos teniendo algo que no nos solventa el problema, puesto que el estado que se ponga a false se va a producir siempre, con lo cual este condicional se hará una vez, aquí entrará una vez, al estar n igual a 0 esto se va a producir también, se produciría, el contador se producirá, pero solo una vez, y llegaríamos al final de la estructura para volver de nuevo arriba, y como el estado es false, pues ya no se va a salir. Bien, alguien puede estar pensando en que para este ejemplo en concreto, y ya que es un ejemplo con fines didácticos de ver cómo se utilizan las estructuras if, podríamos eliminar estas tres líneas, y al eliminar estas tres líneas, pues también eliminar el else de aquí abajo. Bien, con esto solventamos un poco el problema, en el sentido, bueno, un poco el problema no, todavía no lo tenemos, pero bueno, podremos estar intentando llegar a lo que sería una solución. Ya estamos viendo, lógicamente, que no nos tendríamos que complicar la vida y utilizar estructuras de repetición cuando queramos. Pero con fines didácticos estamos intentando llegar a ver si hay alguna solución en la que solamente con condicionales, que es el objetivo de esta lección, de que aprendáis a utilizar los condicionales,
podemos llegar a la misma conclusión. Si analizamos este programa en este momento, contador valdría 0, con lo cual aquí no tenemos ningún problema y entramos. Como n lo ponemos a 0, también entraríamos perfectamente aquí. Se produciría, n sería incrementado, con lo cual se pondría a 1, contador sería incrementado, con lo cual se pondría a 1, y como este bucle va a volver a saltar arriba, volvería a entrar, porque contador, al ser 1, todavía es menor de 5, pero n lo pondríamos a 0. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues esto ahora mismo pues no nos serviría tampoco. ¿Por qué? Porque estamos utilizando lo que son dos variables cuando, si lo que queremos es incrementar lo que sería nuestra luz, realmente solamente, si lo pensáis bien, solamente necesitaríamos una sola variable, ¿vale? Estamos viendo esto paso a paso para que os deis cuenta de que a la hora de programar es muy importante aplicar la lógica. También es importante, si tenéis la ocasión, de hacer algún tipo de organigrama, tal y como vimos en la lección anterior, sobre papel o sobre el ordenador, haciendo pues una especie de dibujos como tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la lógica en programación es muy importante, y por eso en esta lección que estamos aprendiendo a utilizar los if, estamos viendo la importancia de tener claro algunos conceptos con anterioridad para evitar lo que sería pues bueno, esto que estamos viendo, que en estos momentos vemos que hay variables que nos están sobrando, no son necesarias. Por lo tanto, ahora ya se ve que esta variable contador no sería necesaria, por lo tanto, la eliminamos y la eliminamos. Y nos quedaríamos, para este supuesto, únicamente con lo que sería este bloque de programa. Pero en la lógica de este bloque de programa seguimos viendo algo que no funciona bien. Si ahora mismo lo probaréis, veríais que la luz se repite en su encendido y apagado de forma continua. Os animo a verificar el programa y a subirlo para que veáis que efectivamente es así. Y es así porque esta inicialización de n igual a 0 siempre hará que cuando esto se haya producido una vez, un encendido y un apagado, siempre estará a 0. Con lo cual, n siempre será menor de 5 y seguiríamos haciéndolo de forma continua, con lo cual no hay ningún fin. Por lo tanto, la solución a esto hay alguien que puede haberla deducido, y es inicializar a 0 lo que sería la variable aquí arriba. De esta manera, y no inicializándola aquí, si nosotros pusiéramos en marcha ahora mismo nuestro programa, lo que veríamos es que el condicional funciona perfectamente. Es decir, si n es menor o igual que 5, la primera vez será 0, se producirá lo que va a ser escribir o encender el LED y apagar el LED. Y se producirá el incremento de n++, con lo cual n valdría 1, el loop volvería a hacerse, volveríamos aquí, valdría 2, 3, 4, y justo cuando llegara a 5, este condicional ya no se produciría, y aunque se estuviera repitiendo el bucle loop de forma continuada, ya no se produciría. Con lo cual tendríamos algo similar a esta estructura de repetición. De hecho, por utilizar el if con lo que sería el else, que ya sabéis que es if, bueno, en este caso
Si nosotros con el if aquí utilizáramos el else para poner el digital write a nivel bajo, ¿qué pensáis? ¿Estaría bien o estaría mal? Imaginaos que queremos hacer algo como esto. Control C y Control V. Bien, si aplicamos la lógica, veríamos que, ¿vale? Cuando n es menor de 5, o sea, cuando entramos la primera vez que vale 0, se encendería y se apagaría. El else no se produciría porque se está produciendo el if. Volveríamos arriba, 1, 2, 3, 4. Hasta aquí se estaría repitiendo esta estructura y en el momento que valiera 5, ya no es menor que 5, entonces se produciría el else, con lo cual nuestra luz garantizaríamos que quedará apagada. Esta estructura if else se utiliza mucho en programación y por eso la explicación. Ahora, tal y como hemos dejado el programa, sí que si lo probáramos, se produciría que nuestro robot pues va a encender y apagar las luces 5 veces. Y habéis visto que hemos estado aplicando en toda la lección la lógica de programación y haciendo modificaciones sobre una lógica que estábamos haciendo que pudiera ser errónea, como era el uso de otra variable cuando realmente no era necesario. Podíamos hacerlo de esta manera. Bien, esta manera nos permitiría, pues bueno, hacer que la luz se encendiera 5 veces. Simplemente, bueno, vamos a probarlo, más que nada para que lo veáis, verifico lo que es el código y voy a proceder a subirlo. Bien, ya está subido, simplemente voy a colocarlo para que lo veáis. Lo enciendo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta manera hemos conseguido lo que sería el mismo efecto. Ahí dejamos nuestro robot. Bien. Para finalizar lo que sería la lección, en la que espero que os haya quedado bien claro cómo utilizar las condicionales, su similitud con las estructuras, aunque cada cosa tiene su momento de utilización, para eso están, podríamos aventurarnos a hacer algo para que veáis mejor lo que es esta estructura if-else. En el caso de que al final queremos que se apague, hemos visto que se hace 5 veces. Imaginaros, vamos a hacer algo sencillo, que va a ser poner aquí un delay de 5000. Un delay de 5000 ya sabéis que es un delay de 5 segundos y aquí vamos a poner que n va a ser igual a 0. Bien, si hacemos esto, quien deduzca qué es lo que va a suceder en el caso de subir este programa y probarlo, pues habrá entendido perfectamente cómo funcionan los condicionales. Y efectivamente, quien haya pensado que cuando hemos hecho la primera pasada de 5 encendidos apagados, se producirá que n valdrá 5, con lo cual entrará en esta estructura y lo que hará es apagar lo que es el LED. A partir de ahí habrá una pausa de 5 segundos y como n se vuelve a poner a 0 y estamos dentro de nuestro bucle loop que volverá otra vez arriba, volverá a entrar en el if, volverá a ser menor que 5
y volverá a repetir este ciclo. Con lo cual, este programa, en este momento, lo que haría, ya vamos a quitar este y vamos a juntar esto un poco más para que se vea el ejemplo completo. Este ejemplo lo que haría es encender el LED 5 veces, habrá una pausa de 5 segundos, volverá a encenderlo 5 veces, habrá una pausa de 5 segundos y así de forma consecutiva. Por lo tanto, vamos a verificar el código, vemos que está todo correcto, voy a proceder a subirlo y vemos si efectivamente la lógica está bien aplicada. Muy bien, ya está subido, vamos allá, lo tengo encendido, 1, 2, 3, 4, 5. A partir de este momento se ha producido el low, está haciendo los 5 segundos y 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelve a apagarse, una espera de 5 y gracias a este n igual a 0, pues volvemos a repetir lo que sería la secuencia. Y así estaría de forma indefinida si no hacemos nada más de programación. Muy bien, pues bueno, espero que con esta lección hayáis visto no solamente la utilización de la estructura condicional if, else, y la hayáis entendido perfectamente, sino que además he querido dejar reflejada algo que los programadores hacemos mucho, que es ponernos a programar y nos damos cuenta de cosas que estamos haciendo que no son necesarias y las vamos modificando. Pero es más que nada porque muchas veces, tal y como he comentado, sobre todo digamos en este tipo de estructuras que son simples, pues bueno, hacer lo que sería un organigrama pues lleva poco tiempo, pero si estamos haciendo algo mucho más complejo, pues hacer un organigrama pues lleva algo de tiempo. Pero muchas veces es bastante recomendable el hacerlo. Por lo tanto, os animo a hacer este tipo de organigramas para aplicar vuestra lógica en vuestros programas que vayáis haciendo. Por lo tanto, pues bueno, espero que, como siempre, sigáis practicando. Ya tenéis cómo crear determinadas variables, ya sabéis cómo aplicar estructuras repetitivas, hemos visto 3 diferentes, ya sabéis cómo utilizar condicionales para que se produzca algo determinado o se ejecute un determinado código u otro código según unas condiciones establecidas. Por lo tanto, tenemos bastante camino recorrido en lo que es la programación y el poder enfrentarnos a aquellas lecciones que van a requerir del uso combinado de todas estas estructuras. Por lo tanto, os animo a seguir practicando, cometiendo errores, rectificando y aprendiendo. Nos vemos en la siguiente lección.